Mencionamos que dicho trabajo se podría determinar a partir de esa integral que está acá. El producto punto dos vectores, el vector de campo eléctrico por el vector de desplazamiento, el punto A al punto B, multiplicado por el negativo de la carga. Como les comentaba la semana pasada, ese negativo habrá ocasiones donde, particularmente en cargas distribuidas, y cuando veamos capacito lo vamos a ver, se considera invirtiendo los puntos de la integral. El potencial eléctrico de una carga puntual teníamos que se definía de esta forma. Hay que tomar en cuenta que hay dos opciones, tomando como referencia el potencial cero del infinito, o cuando me dan una referencia donde el potencial vale diferente cero en un punto en particular. Entonces, el potencial nosotros lo definíamos, para ese caso, del punto de referencia en el infinito igual a cero, usamos esta ecuación que está acá. Y cuando aplicábamos y teníamos más de una carga, lo que aplicábamos era el principio de superposición, simplemente una suma aritmética en este caso, porque el potencial es un escalar. Entonces hicimos problemas donde consideramos el cálculo potencial debido a más de una carga en un punto en particular en el espacio. Cuando el potencial no podemos considerarlo como cero o infinito, sino que me dan un punto de referencia donde me tiene que el potencial tener un valor diferente a cero, la ecuación anterior cambiaba. Entonces aparecía una constante C. Esa constante C realmente sale la integral. Y por consiguiente, había que determinar cuál es el valor de esa constante C, ¿verdad? Obviamente el problema tenía que dar ustedes datos suficientes para poder determinar cuál es el valor. Hicimos problemas de las dos situaciones. También vimos, en este caso, esta es otra forma de representar el potencial eléctrico, ¿verdad? Recordar que son escalares, entonces el Q aquí entra a jugar, el signo de la carga, se considera. Aquí lo que hablaba ustedes, cuando aplicamos el principio de superposición, teníamos más de una carga, entonces lo que hacemos simplemente es sumamos los potenciales individuales debido a esas cargas en un punto en particular en el espacio. Vimos, o mencionamos nada más, cómo determinar el potencial debido a cargas distribuidas. Hoy vamos a arrancar haciendo ejercicios con respecto a eso. Vamos a nada más manejar cargas lineales y superficiales, cargas volumétricas, ¿no? Relativamente es más sencillo que trabajar con campos eléctricos, porque como les decía a ustedes, típicamente trabajamos con escalares. Mencionamos el concepto de superficie con potencial, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo para cargas puntuales positivas y negativas, cómo se comportan estas superficies con potenciales. Vemos la carga como una esfera y por consiguiente tenemos esferas concéntricas a la carga, donde el potencial a lo largo del radio de esa esfera concéntrica es constante. Cuando yo me desplazo por una superficie potencial, no requiero trabajo para mover la carga a lo largo de una superficie potencial. Y las superficies potenciales tienen ciertas características, ¿verdad? Ya mencionado. La línea de campo eléctrico, en este caso, son perpendiculares a las superficies potenciales. Como les mencionaba a ustedes, el trabajo para desplazar una carga entre dos puntos de una misma superficie potencial es igual a cero. Y nunca dos superficies potenciales se cortan. Vimos también, por último, la semana pasada, lo que era el gradiente potencial para determinar el campo eléctrico. Teníamos aquí una herramienta a la cual, por matemática, la hemos aplicado para determinar, en este caso, el vector de campo eléctrico a partir de una función escalar, ¿verdad? Y es el potencial. Recuerda que el potencial es un escalar, puede ser positivo o negativo. El potencial lo llamamos nosotros como voltaje, típicamente, ¿verdad? Lo correcto es hablar de diferencia potencial, eso sería lo correcto. Bueno, en este caso entonces tenemos que una relación que el negativo del gradiente potencial es igual al campo eléctrico. Y a partir de ahí, podemos generar la expresión para el campo eléctrico. Y para tener el campo eléctrico podemos encontrar la densidad de campo eléctrico, ¿verdad? Y para haber encontrado la densidad de campo eléctrico, podríamos encontrar la carga volumétrica, ¿verdad? Por medio de la ley de Gauss, que vimos en la tercera unidad. Bueno, y aquí están los mismos problemas de este tipo, entonces vamos a ver hoy el material nuevo para poder ver los problemas. Vamos a arrancar viendo los problemas asociados al tema de cargas distribuidas con respecto al potencial. Estamos en la semana número 6 y vamos a ver los primeros dos ejemplos. Bueno, ya tenemos cerca de 25 estudiantes en línea.
Comentarles que tuvimos una reunión el lunes con el señor rector. Como ustedes saben, hubo cambio de autoridades, ¿verdad? Ya el señor rector nos comentó que vamos a continuar de manera virtual todo el año. No es oficial en cuanto a que nos ha llegado una carta, pero sí nos dijo que iba a ser así. De antemano se preveía, por lo menos, que se iba a alargar esta situación por el hecho de que la pandemia se ha complicado un poco, ¿verdad? Entonces, terminamos este cuestionario de manera virtual y el próximo, si Dios lo permite, también arrancamos y terminamos de manera virtual. Entonces, para que lo tengan presente, muchachos. Quisiera que me hagan un favor, en el chat, pongan su nombre, nada más, es más que todo para llevar un control de la asistencia que participa y que se conecta conmigo el día de hoy. No es obligatorio, recordar que realmente no hace falta que ustedes se conecten, pero la intención es llevar un control ante cualquier eventualidad. Entonces en el chat, por favor, nada más apunten, ponen buenos días y ponen su nombre y ya, eso me genera una evidencia, yo la guardo después para efectos de tener la asistencia. Que recalco, no es obligatorio participar. Entonces vamos a iniciar viendo en este caso ejemplos. Y tenemos un ejemplo de una carga distribuida en una línea y una carga distribuida en una superficie. Lo típico es un disco, un anillo y un disco, ¿verdad? En este caso tenemos una densidad de carga lineal, me la dan con un valor numérico, 40 entre 3 newton entre coulomb, que es 13,13 newton entre coulomb, que se distribuye uniformemente alrededor de un anillo circular de 2 metros de radio. Ahí tenemos la figura, la metieron los estudiantes. Y me piden encontrar el potencial eléctrico, que recalco suele estar en el punto con coordenada 005. El anillo está en el plano XY, con Z igual 0, donde el eje del anillo coincide con el eje Z, ¿verdad? Ahí tenemos la figura. Ahora bien, para dar respuesta a la pregunta, tenemos que hacer uso de la ecuación anterior. En la ecuación anterior, en la ecuación que estoy presentando acá, que obviamente tiene que ver con el tema de potencial eléctrico debido a cargas distribuidas. Y aquí tenemos una expresión. Ustedes la que tienen en el documento es la primera, pero esta, digamos, es una expresión más sencilla de analizar, pero realmente es la misma, simplemente son formas diferentes de expresar exactamente lo mismo. Vean que depende de la densidad de carga lineal que estamos considerando en este caso, por el vector de desplazamiento de L, entre, en este caso, SR es la magnitud que está marcada aquí entre la norma. Entonces vamos a identificar cada parámetro de esta ecuación en el diagrama o la figura que nos muestra el problema. Entonces, como siempre, yo agarro una pequeña fracción del anillo, un diferencial de carga, en este caso. Ese diferencial de carga va a tener un DL asociado. Ese DL, como es parte de un anillo, entonces tenemos ahí un eventual arco. El arco se define como R por dφ, en este caso. Es lo que yo pongo aquí. Vamos. Que sería lo que está marcado como punto negro acá, ¿verdad? Ese sería el eventual diferencial de carga y vamos a considerar una expresión para poder después hacer un barrido de todo el anillo. Entonces tenemos que la densidad de carga lineal tenemos que es Q entre L. Esa densidad de carga lineal se distribuye a lo largo de todo el anillo. Entonces yo llego y digo que Rho sub L, que me está dando el valor de la carga, 40 entre 3, por eso la 9 coulomb por metro, y se distribuye en este caso en el perímetro del anillo. O sea, el perímetro sería 2πr, ¿verdad? En este caso, R vale 2 metros, ya que el problema lo está indicando claramente, vale 2 metros. Entonces simplemente sustituyo y obtengo la densidad de carga lineal. Generalmente nosotros hemos hecho estos problemas con Rho sub L. Aquí lo estamos ya sustituyendo con valores. Okay, entonces tenemos esta densidad de carga lineal. Ahora bien, ¿qué es R? Es la distancia que hay del punto que estoy considerando yo, de mi carga distribuida, al punto de interés donde me piden encontrar el potencial eléctrico. Como ustedes pueden ver, se forma un triángulo rectángulo, donde un cateto es la distancia que hay de origen al punto en consideración, que sería el punto que está en el eje Z, que sería en este caso 5 metros, porque el problema lo está indicando ahí. Y el otro cateto sería el radio del anillo. Vamos.
Entonces tengo aquí dos catetos y fácilmente puedo encontrar esa distancia que hay del punto en consideración de mi anillo, donde estoy considerando ese elemento de carga, al punto de interés. Y simplemente es la hipotenusa, entonces sería 2 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 29, que es 5.38. Okay. El DL que aparece en esta ecuación que está acá, ya vimos cómo expresarlo. Se relaciona con un cambio en el ángulo y por el radio de curvatura del anillo, ¿verdad? En este caso, R de T. Ese R no hay que confundirlo con ese R mayúscula. El R mayúscula es la distancia que hay del elemento diferencial de carga al punto en particular, donde me pide encontrar el potencial, y el otro R minúscula sería el radio de curvatura del anillo. Entonces, ya tenemos todos los parámetros para ir a la ecuación y poder sustituir. Y aquí me queda. Es la constante de Coulomb. Hasta el momento, digamos, ha sido engorroso trabajar la constante de Coulomb expresada de esta forma. Todos sabemos que perdón, es equivalente a 9 por eso a la 9. Pero más adelante vamos a ver, más adelante probablemente en un par de semanas vamos a darnos cuenta de por qué es importante manejarlo así. Porque hasta el momento no hemos manejado que estamos en el vacío. Cuando ya vamos a hablar de otro tipo de materiales, vamos a darnos cuenta que ya no es sub cero, sino aparece otra constante. Por esas razones que se acostumbra a manejarlo así, al final de cuentas, nosotros por el momento simplemente la sustituimos por el valor de la constante, que es 9 por eso a la 9. Ok, entonces, Rho sub L, ya previamente hemos hecho el cálculo, 1.06 por 10 a menos 9. El DL pasa a ser 2 de phi. Y el R viene a ser la distancia, que en este caso sería 5,38. Obviamente hay un poco de parámetros ahí que son constantes, salen de integral. Y me queda nada más la integral de 0 a 2 pi para hacer el barrido, porque vean que apenas agarramos una fracción del anillo. Para considerar todas las contribuciones, tengo que integrar de 0 a 2 pi para hacer un barrido total de todas las contribuciones que forman parte del anillo. Y lo demás es constante, sale por la integral. Entonces 1.06 por 9 por 2 sale la integral. Aquí lo pongo, dividido entre 5,38, multiplicado por la constante de Coulomb. Todo ese cálculo me va a dar 3,55. Tienen que hacerlo para que lo verifiquen, ¿verdad? Y posteriormente lo que procedo es simplemente a resolver la integral. La integral de phi, en fin, evaluado la unidad de integración de 0 a 2 pi. Entonces me queda 3,55 por 2 pi. Dado que el otro límite integral me va a dar 0. Y eso me genera un potencial en el punto P de 22,29 voltios. Entonces, aquí tenemos un problema, en este caso, para una carga distribuida. Pregunto, ¿tienen alguna consulta asociada con el problema? Como les decía a ustedes, en el documento que ustedes tienen esta expresión para el potencial de carga distribuida de forma lineal. Realmente es la misma, vamos, porque tienen aquí Rho sub L, DL de L, y esto que está aquí abajo es la norma que vendría a ser la distancia que hay entre el punto que estoy considerando de mi carga distribuida al punto P de interés, que es lo que llamamos nosotros como R mayúscula, ¿verdad? Cuando es una carga superficial, simplemente va a ser Rho sub S por ds. Y si fuera volumétrica, Rho sub V por d. Y aquí tendríamos la expresión a utilizar, ¿verdad? De tal manera que, no sé si tienen alguna duda con respecto al problema. Profe, yo tengo una pregunta, ¿por qué tú me dices que el D es igual a R por D? Eso es algo que, digamos, muchachos, que yo noto que a muchos estudiantes les cuesta. Imagínense, esto es un círculo. Un círculo. Como instinto, digamos, de tanto practicar ya debe sacarlo como instinto. Disculpa, no te escuché bien. Ya lo sacas por instinto, digamos, de tanto hacer problemas, ya asumís eso, por el instinto No es que que se va a asumo. hacer el valor de D. Quiero aclararte algo, no es que asumo. Sino que usted, por ejemplo, ubíquese en una circunferencia, un círculo, ubíquese en un punto de ese círculo. Vamos, desplázese de una distancia. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Cambió un ángulo. Pero el rayo es el mismo. No. Okay, no. Estamos en un círculo. Todavía no ubique con coordenadas, simplemente X y Y, simplemente estamos en un círculo. Usted, por ejemplo, sígame en mi mano. Estamos que esto fuera un círculo y usted está en este punto y se mueve
una cierta distancia a lo largo de esa circunferencia. ¿Qué cambió? ¿El radio cambió? No, el radio no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? El ángulo. Vamos, eso es lo que cambió. Eso es lo que se conoce como arco. Vamos, y esto lo hemos usado ya varias veces, ¿verdad? Pero es un concepto, vamos, básico en el sentido de que si usted se desplaza en una circunferencia, lo que se desplazó fue una cierta longitud del arco, y ese arco se define como el radio de la circunferencia por el cambio en el ángulo. Lo que en el cambio del ángulo nosotros expresamos como un de phi, porque ese desplazamiento es un desplazamiento muy pequeño, un desplazamiento infinitesimal, ¿verdad? Y yo veo que sí, que hay muchos estudiantes como que tal vez no le queda muy claro eso, pero eso es parte de la geometría básica, muchachos. Cuando usted ve figuras geométricas y le piden a usted desplazarse a dar una circunferencia, lo que usted está haciéndose es una longitud de arco. ¿Cómo desplaza el radio de la circunferencia por el cambio de ángulo? ¿Sí, señor? Una pregunta. Digamos, también no sería conveniente también dejar la expresión de la constante de la permitividad, dejarlas en función de 1 entre 4pi epsilon 0 para cancelar el 2pi directamente con el 4pi. También se valdría, ¿no? El asunto, sí, estamos de acuerdo. El asunto que al final, sí, tiene usted razón. El asunto que usted, yo lo que hice fue, como usted todavía aquí no ha resuelto la integral, no ha resuelto la integral, todo este parámetro que estoy marcando ahorita es una constante. Y lo que hice fue determinarla. Pero es cierto, si usted quiere lo deja ahí, lo deja en términos de epsilon 0, la constante de Coulomb, y al final termina por cancelarse, pero igual no va a modificar en nada la respuesta, sigue siendo el mismo valor. Ok, es nada más por método. Digamos que por procedimiento, pero como te digo, nosotros hasta el momento, el hecho de poner la constante de Coulomb como 1 entre 4pi epsilon 0, no hemos visto hasta este momento, por ejemplo, la utilidad de poder expresar de esa forma, porque al final terminamos con sustituirla por 9 por esa 9. Es más adelante, cuando veamos que estamos trabajando en materiales dieléctricos, donde ya no es el vacío, y entonces entra a jugar otra primitividad, y ya es diferente, y entonces hay que considerar ahí que no es sub 0, sino un E sub R, que es una permitividad relativa, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, muchachos. Pero como, si usted quiere, lo deja así, como yo lo puse, o si quiere, lo expresa como usted lo está proponiendo, al final vas a tener que multiplicar, porque todo es una constante, tiene valores, y por consiguiente tiene que darte el mismo valor. 22,29 de otro par diferente. Vamos. Ok, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿Nadie más? Ok. Vamos a ver un problema ahora de ese tipo, pero para una carga distribuida. Y lo típico simplemente es un disco. Hacemos una diferencia con el anillo. Vean que aquí la integral fue una única integral, porque estamos trabajando con una densidad de carga en una dimensión. Que el aro o el anillo está en el plano de quilla, estamos claros, ¿verdad? Pero realmente la carga se distribuye en una sola dimensión. Cuando trabajamos con cargas superficiales tenemos dos dimensiones y por consiguiente va a aparecer la integral doble. Vamos, veamos el siguiente enunciado. Dice acá, una carga de 90 nanocoulombs se distribuye uniformemente en un disco circular. Ya no es un anillo, es un disco, ¿verdad? De radio igual a 3 metros. Ubicada en el plano XY, con el eje Z coincidiendo con el eje del disco. A ver cómo se muestra la figura, determinar el campo potencial eléctrico en el punto con coordenadas Z igual 5, igual que en el programa anterior. Solo que ahora cambió el radio del disco y cambió también el valor de la carga. Ok. Ahora bien, veamos que es la integral para cargas superficiales, que ahora simplemente se puede expresar de esa forma. Vamos. 1 entre 4pi, la constante de Coulomb, la integral de superficie, vamos una superficie en este caso, y a eso involucra una integral doble de la densidad de carga superficial por el diferencial de superficie entre R. Vamos. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a plantear la figura y voy a marcar las cosas que yo conozco. Anteriormente estaba colocado en el perímetro, a una distancia R del origen de coordenadas. Ahora no. Ahora estoy ubicado en una posición arbitraria, que forma parte del disco. Ok. El radio, perdón, vean que se forma igual un triángulo rectángulo. Ese R ya no lo puedo encontrar con un valor, sino lo tengo que dejar expresado como una expresión, valga la redundancia,
¿Por qué razón? Porque yo coloqué este puntito negro que ustedes ven acá en ese lugar, pero alguien lo puede haber colocado más cerca de origen, o más lejos, o en otra posición, alrededor del disco, y por consiguiente, ese R va a cambiar. ¿Estamos? El R minúscula, que anteriormente en el problema anterior era 2 metros. Ahora no sabemos cuánto vale. Sí sabemos que a la hora de variar, va a variar de 0 a 3. ¿Vamos? Ok. Vemos que el disco está colocado en el plano XY. ¿Por qué DS, que yo pongo ahí, y estoy marcando, se expresa como rho de phi, perdón, rho de phi? ¿Por qué razón? ¿Quién se acuerda? Por la regla aquella que usted decía, los cuadritos que había enseñado, ¿no? No cuadritos, no cuadritos. No cuadritos. Vamos a nuevamente a retomar una información que vimos en la matemática número 2. Me regreso al documento, ya dejo abrirlos. Y... a ver. Ok, creo que era aquí. Vamos a ver. Ok, ustedes están viendo esta imagen ahorita, muchachos. Elementos diferenciales en coordenadas cilíndricas y para la superficie. ¿Están viéndolo ahorita? Ok. Vean que el DS tiene 3 opciones. Vamos. Esas que están acá. ¿Por qué escojo la primera en este caso? Vamos a ver. No, escogí la tercera. ¿Por qué la escogí? Que me da una justificación. Vean que el disco está en el plano XY. Obviamente, la superficie sería el área de ese disco, ¿verdad? Pero recordemos que la superficie es un vector, cuya magnitud es el área y cuya dirección debo considerarla yo. ¿Cuál dirección sería? Perpendicular a dicha área. Como el disco está en el plano XY, perpendicular al disco tenemos el eje Z. Por esa razón, en coordenadas cilíndricas, el diferencial de superficie, en este caso, se expresa como rho de phi. Recuerden que un producto del orden factor de resultado, ¿verdad? Y entonces esto vendría a ser el diferencial de superficie. Vamos. ¿Qué utilicé en el cálculo del problema que estamos resolviendo? Me regreso nuevamente el problema. Ok, demos un momento para meter a un compañero. Voy a cargar nuevamente. Ubíquense en el problema y yo lo que le digo a ustedes es que cuando vimos el campo eléctrico y a cargas distribuidas, vimos cómo expresar un diferencial de desplazamiento, un diferencial de superficie y un diferencial de volumen en función de coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, ¿verdad? En el caso de las coordenadas cilíndricas teníamos 3 diferenciales de superficie. A ver, ¿Cuál de las 3 opciones escojo? Va a depender de cómo está colocada la superficie que estoy considerando. La superficie en el caso mío es la del disco, que tiene un área y tiene una dirección. Todos sabemos que el área, o sea, si fuera el caso, el área sería pi por r cuadrado, estamos. Pero la dirección va a ser en función de cómo está colocado ese disco con respecto a sistema de ejes que estoy considerando. Entonces vean que el problema te dice a vos que el disco está colocado en el plano XY, que el eje del disco coincide con el eje Z. ¿Qué significa eso? Que la superficie de ese disco va a tener una dirección que es normal o perpendicular al área, y en este caso, perpendicular al área va a ser el eje Z. Por esas razones que yo escogí el diferencial de superficie, tal y como lo mostré en el problema, ¿verdad? Me regreso al problema. En el problema anterior, profesor, escogiste un diferencial que estaba digamos. ¿Quién le contesta al compañero? No un ángulo, okay. Pero bueno, el desplazamiento del radio es el mismo, todo lo que cambió el ángulo, ¿no? sí, porque me estoy moviendo a lo largo de un arco, y el arco se describe como el radio del anillo, en ese caso, por lo que se desplazó a nivel del ángulo. Entonces, por eso pongo un de phi. Vamos. Pero es un desplazamiento que se da a lo largo de
digamos, la carga se distribuye de manera lineal. El anillo se supone que tiene, digamos, un espesor mínimo y por consiguiente usted puede verlo como una barra que se dobló y formó una especie de círculo, ¿verdad? Cuyo interior está vacío. El asunto es por qué utilicé yo el DL y no el DS, es porque estamos en presencia de una carga que se distribuye en una dimensión, que en este caso es una densidad de carga lineal. Ahora, diferente, ahora la carga se distribuye en una superficie, ¿verdad? Por eso el DL pasó a ser un DS. Y si fuera un volumen, si fuera una esfera, por ejemplo, entonces ese DL, que ahora es DS, en ese ejemplo de esfera sería un DV, ¿verdad? Vamos, y sería la tercera expresión que aparece en las cargas distribuidas para el caso del potencial eléctrico. Que, repito, no vamos a ver problemas de ese tipo, pero es por aquello, ¿verdad? Por esa razón, aquí yo puse mi DL para el caso del anillo, el DL lo expresé como un R de phi, donde el R es constante, vale a 2. En el caso del disco, cualquier punto que considere dentro del disco, yo no conozco la distancia que hay de ese punto al origen de coordenadas, no la conozco. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que expresarlo por medio de una ecuación matemática y por medio de integración voy a hacer un barrido. Nuevamente, a lo largo del ángulo el barrido es 0,2 pi. Y a lo largo del radio de ese disco, ¿cuál sería la variación? ¿De dónde iría? ¿De dónde iría, muchachos? Si yo tengo que evaluar todas las contribuciones, vean que yo puse aquí un puntito negro. Ese puntito negro lo puse en esa ubicación, pero si hubiera querido lo pongo más cerca del origen, o lo pongo más cerca del radio igual 3, o lo puedo poner en otra posición, en cualquier posición del disco. Entonces la pregunta es, para considerar todas las contribuciones, tanto de la variación en el ángulo como la variación del radio, ¿de dónde iría la variación de los límites a considerar asociados con cómo varía el radio de este disco? ¿De dónde verlo? De 0 a 3. Disculpa. De 0 a 3. Así es, de 0 a 3, porque es lo que vale. El radio vale 3 y no puede ser mayor a eso. Y es 0 porque estamos arrancando desde el origen y a partir de ahí, eso es un límite de la integral doble que estamos considerando. El otro límite sería para hacer un barrido en el ángulo, que sería de 0,2 pi. Vean que entonces el DS tiene esta particularidad de expresión. Ya vemos por qué razón, porque es perpendicular al área. Y como el área está en el plano de Quille, perpendicular al eje Z, y por esa razón tenemos aquí esa expresión, ¿verdad? Ahora bien, sustituyo los valores. El ρ sub S, que se define como Q entre S, tenemos que el S, que vendría a ser realmente, en este caso, la magnitud, que sería el área de un disco es pi por r cuadrado. Y el Q, pues va por el problema A, 90 por 10 a menos 9 coulombs. Entonces, simplemente hago el cálculo y tengo que esa densidad de carga superficial de 3,18 por 10 a menos 9 coulombs entre metros cuadrados se distribuye en todo el disco, ¿verdad? En todo el disco. Vean que por eso puse aquí 3 como radio. Ahora bien, vamos a considerar el R que aparece acá, muchachos. Este R que aparece acá. Ese R, igual, es una hipotenusa de un triángulo. El problema es que ahora, a diferencia del programa anterior, yo conocía los dos catetos. Y por consiguiente puedo encontrar esa hipotenusa. Ahora no. Ahora solo conozco un cateto, que vale 5. El otro cateto, que en el programa anterior era el radio del anillo, que antes valía 2, ahora no sé cuánto vale. Sé de dónde varía. Varía de 0 a 3. Pero no sé realmente cuánto vale en ese intervalo. Entonces lo dejo expresado. Vamos. Y en este caso, ese radio lo expreso como un ρ, porque estoy trabajando con coordenadas cilíndricas. Entonces me queda ρ al cuadrado más 5 al cuadrado. Es igual ρ cuadrado más 25. Y así lo puedo hacer, así tengo que dejarlo, no puedo variarlo porque no sé cuánto vale ρ. Sí sé cuánto varía de 0 a 3. Pero en ese punto en particular no sé cuánto vale. Puede valer 2.1, puede valer 1.5, puede valer 0.08. Se puede valer 2,99. Sabemos la relación. Eso nada más queda como demostrado. Demostrado no, sino expresado, porque vamos a encontrar la ecuación que me permite a mí ahora determinar cuál es realmente el potencial. Vamos.
Ok, Entonces, me voy a la ecuación esta que está acá, que me define el potencial eléctrico debido a una carga superficial y sustituyo todos los valores que pueda sustituir. Entonces, el ρ/s es un parámetro que ya lo encontré. El ρ/s es 3 por 10 a la 8, perdón, 3.18 por 10 a la menos 9. Desde aquí está. Vamos. Pongo el diferencial de superficie. Ya vimos de dónde es que salía. Pongo el R mayúscula con la expresión. Vamos. La constante Coulomb está fuera integral, 1 entre 4 pi epsilon 0 está fuera la integral. Y los límites de integración, y aquí viene explicado, ¿verdad? De esta forma, sustituirse los parámetros correspondientes en la ecuación que define el potencial en el punto indicado, considerando que para tomar en cuenta todas las contribuciones de los elementos diferenciales de la superficie del disco, phi debe variar de 0 a 2 pi. Tengo ahí los límites de integración con respecto a phi. Y ρ debe variar de 0 a 3. Porque 3 es el radio máximo, en este caso del disco, ¿verdad? Y entonces tengo los límites de integración. Ahora bien, la integral de 0 a 2 pi de phi es muy sencilla, sigue siendo 2 pi, ¿verdad? La otra sí, es una integral, pero no tan complicada, hemos hecho más complicadas en este curso. Pero aquí viene el desarrollo matemático también hecho. Entonces, vean aquí, de dónde pongo los límites, vean, phi varía de 0 a 2 pi y ρ varía de 0 a 3. Ok, entonces la primera integral sería la integral de phi, que es phi, y evaluada de 0 a 2 pi sería 2 pi. Por eso aquí tengo 2 pi, ¿verdad? Vean que el cálculo de la constante Coulomb por 3,18 por 10 a la menos 9, que era la densidad de carga superficial, me da 28,62. Ya lo puse como un valor numérico. Vamos. Multiplicado por 2 pi, me da 179.73. Pero eso no es todo el potencial, ¿verdad? Simplemente es el resultado de ese coeficiente numérico multiplicado por el resultado de la primera integral. Voy con la segunda integral. La integral es ρ de ρ dividido entre raíz cuadrada de ρ cuadrado más 25. Hemos hecho una integral parecida, pero no igual. Esta es más sencilla. Bueno, aquí lo traigo. Vamos. Y me agarro con la integral, nada más. Después del resultado de la integral y después de evaluar, ese resultado lo multiplico por este parámetro numérico, que es 179,73. Entonces, digo, bueno, tengo que U es igual a ρ cuadrado más 25. Entonces, de U es igual a 2 ρ de ρ, ¿verdad? Entonces, para poder poner du arriba, me hace falta un 2. Ese que está acá, no lo tengo. Vean que el du es 2 ρ de ρ. Y aquí tengo ρ de ρ. Me falta el 2. Entonces, si pongo el 2 acá, tengo que compensar el hecho que agregué ese 2. ¿Cómo lo compenso? Poniendo fuera la integral un medio. Vamos. Entonces, ya sí tengo ahora. Tengo un du arriba y tengo un u elevado a un medio en el denominador. Lo subo al numerador con el exponente negativo. Integro. Simplemente es recordar que la integral de u a la menos un medio es u a la menos un medio más 1 dividido entre un medio más 1, ¿verdad? Me queda esto que está acá. Aplico un poquito de carpintería. El un medio con un medio se cancela. Y vean que me queda el exponente positivo a la un medio. Nosotros hemos hecho algo parecido. Si ustedes verifican, hay una pequeña diferencia. Que este denominador está elevado a la 3 medios, ¿verdad? Aquí no, aquí está elevado a la 1 medio. Entonces, eso hace que sea diferente el resultado, ¿verdad? En aquella integral, la integral me está dando negativa. En esta no, me está dando positiva. Evalúo, bueno, devuelvo el cambio y evalúo, ¿verdad? Aquí está, entonces devuelvo el cambio. Ya sé que u, recordar que u se habíamos definido como ρ cuadrado más 25, devuelvo el cambio y ahora se evalúa. Entonces, ya que estoy con la integral apenas, ¿verdad? La segunda integral. Entonces, a la hora de evaluar, el límite superior de la integral es 3, entonces me queda 3 al cuadrado más 25, raíz de eso, menos ρ cuadrado, que en este caso sería 0 al cuadrado, que es 0, más 25. Y me queda raíz de 34 menos 25, menos raíz de 25, me da 0.83. Es la integral, la segunda integral, que está expresada, es igual a 0.83. Ahora sí, le regreso al potencial. Habíamos dicho que el potencial era esa expresión. Ya sabemos que la integral ya evaluada vale 0.83. Por consiguiente, el potencial eléctrico del punto P es el producto de ambos coeficientes numéricos y me da 149.18 voltios. Revisen, muchachos, pregunten alguna duda que tengan. Vamos.
Profe, Señor. a nivel de examen, ahí donde usted hizo lo de la sustitución, Sí. uno puede asumir, digamos, en el segundo paso, asumir que eso va a dar U a la un medio. No, señor, tiene que hacer desarrollo No, matemático. digamos, no, pero digamos, están 4 pasos ahí donde se hace la sustitución, ¿verdad? Sí. Ahí, el tercero es el que digo yo que uno tal vez se podría. No, más arriba, profe. Donde usted hace la sustitución, ajá. Ahí hay 4 iguales, ¿verdad? Bueno, hay 3 iguales. Bueno, digamos que sí, no son iguales, pero sí. Esa es la integral. Aquí está. Como va avanzando. Sí, como va avanzando. Lo que yo decía era, es el tercer donde dice ahí un Un medio. medio elevado a la U es igual, paréntesis, U igual a un medio entre un medio, eso. Ajá, exactamente eso. Hey. No, digamos, es que está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El tercero es el que yo digo que Eso estoy marcando yo. es, exactamente. Hey. Y lo otro sería, digamos, eso y lo que usted dijo ahí abajo, que volvió a poner como toda la integral y decir que el resultado. Ok, va, muchachos, yo quiero aclarar algo. Yo lo hago así para que ustedes entiendan, ¿verdad? Vamos, para que ustedes entiendan, vean dónde salen las cosas. Ahora, yo no sé qué es el problema de ustedes, si el lapicero se les va a gastar con la pinta o qué es el asunto, ¿verdad? Yo quiero que quede claro que si usted, por ejemplo, usted llega y me pone esa integral y nadie me pone el resultado y por alguna razón lo hizo mal, yo no tengo cómo indicarle en qué se equivocó, porque si el procedimiento no lo hizo y se lo pongo malo y no le puedo indicar, usted se equivocó en esto, resolvió mal la integral en esta parte, no se lo puedo contestar porque no lo está poniendo. Esto que estoy marcando aquí, con todo respeto, para mí es carpintería matemática. Como usted ya lo dice, lo puedo omitir. Vamos, ¿qué es el asunto? Yo no lo omito aquí porque quiero que ustedes vean de dónde es que salen las cosas. El asunto está que cuando ustedes lo hagan, y si por caso lo hacen mal, muchachos, tengo que poner eso malo y no le puedo indicar qué fue lo que hizo mal porque usted no lo está poniendo. Yo evidentemente le pongo mal y le pongo ahí un cuadrito, ahí le pongo ahí el resultado integral incorrecto. Ahora, yo lo tengo muy claro, muchachos, este cálculo es muy sencillo y ustedes lo pueden obviar, estamos claros, pero viera, a la hora de yo revisar pruebas, cálculos similares a este o más sencillos los hacen mal. Por esa razón yo digo que no se brinquen pasos. ¿Por qué? Porque es una guía para ustedes mismos, para que ustedes se den cuenta qué están haciendo. Cuando se brincan pasos, ustedes, por muchas veces, ustedes meten resultado o operación matemática en una calculadora y ponen un resultado. Y el resultado está mal. ¿Por qué puede que esté mal? Y simplemente porque a la hora de meter la ecuación matemática que está igualando en la calculadora no pusieron unos paréntesis, por ejemplo. Y eso alteró el resultado, ¿verdad? La calculadora arroja un resultado. Ustedes no saben si está bien o mal. Puede omitirlo, yo no tengo ningún problema. Yo aquí lo pongo para que todo el mundo se dé cuenta que fue lo que hice. Y esto que está acá, repito, esto que está acá, muchachos, esto no es de teoría electromagnética, esto es de cálculo 1. Esto que está acá. ¿Cómo resolver esa integral? Esto es cálculo 1, muchachos. El procedimiento es este que está acá. Yo lo hago para que vean dónde es que sale, pero realmente a mí lo que me interesa es, de aquí, la teoría con respecto al curso de teoría electromagnética es llegar a esta expresión y que usted me llegue y me dé el resultado. Vamos, que sería todo ese integral de 0,83, ¿verdad? Obviamente, para llegar al resultado hay que hacer ese desarrollo matemático. Yo trato de no brincar el paso para que les quede claro que fue lo que hice. Pero igual, yo siempre pongo una leyenda en el examen, no omita procedimientos, explique qué está haciendo. ¿Por qué? Para que a ustedes les sirva como guía de trabajo y créanme que no es ganas de molestar, muchachos, es por algo. ¿Ah? Ustedes dentro de poco van a ser ingenieros y van a ejercer. Una de las ramas de ingeniería eléctrica es el diseño de planos eléctricos. Les comento algo si ustedes no lo saben, ¿verdad? Cuando ustedes hacen un diseño eléctrico, ustedes mandan los planos y todo para que se los dé el visado del Colegio Federado, tienen que aportar algo que se llama la memoria de trabajo, que es un documento que hace constar qué fue lo que usted consideró, tomó en cuenta para hacer ese diseño. Vamos, si esa memoria de trabajo respalda el plano que usted está mandando para que sea visado. A veces el Colegio Federado se lo revisa, otras veces no. Se supone que lo revisan todos, pero eso es mentira. A veces uno se da cuenta que no lo revisan.
El asunto está que el día de mañana sucede un incendio, Dios guarde con muerte de personas, ¿verdad? En una edificación y usted es el ingeniero que firmó el plano eléctrico, usted en esa memoria de trabajo puede salvarse, porque si usted lo hizo apegado a la normativa, usted puso todo de manera como debe ser y explicó qué fue lo que hizo y todo lo consideró. El incendio puede haberse debido a muchas razones. Una es mala praxis de la persona que una cosa es el plano y otra cosa es la implementación de la instalación eléctrica que responde a ese plano. Debe haber una persona que supervise esa implementación y como tal debe también firmar y asumir su responsabilidad. Entonces, si no hubo un problema de diseño, usted lo puede mostrar con esa memoria de trabajo, le va a corresponder entonces al ingeniero, que no necesariamente el mismo que diseñó, el que va a revisar que lo que está en el plano fue lo que se hizo en la estación eléctrica, pues generalmente son personas diferentes, esa persona va a tener que asumir, ¿verdad? Y por eso les digo, la importancia de que ustedes sean explícitos a la hora de hacer sus procedimientos es porque lleva, de por medio lleva un nivel de responsabilidad a nivel profesional. Y le pongo un ejemplo claro, que es la memoria de trabajo. Cuando ustedes hacen un plano eléctrico, deben aportar esa memoria de trabajo, que es todo lo que usted consideró para llegar a plasmar en ese diagrama eléctrico por qué el conductor, por qué el calibre, por qué la protección, por qué el sistema puesta a tierra, por qué las canalizaciones, todo eso va en función de una normativa. Y esa normativa debe estar tomada en cuenta en esa memoria de trabajo. Si usted la violentó, no lo considero en esa memoria de trabajo, puede que tenga la suerte de que pasó por el colegio y el colegio no lo revisó, porque llegan tantos y el colegio no lo revisa a todos. Entonces, ¿qué sucede? El día de mañana se da una situación de un incendio, donde hay pérdidas materiales o eventualmente pérdidas humanas, toda esa información queda guardada en el Colegio Federado. Que no lo revisen es otra cosa, ¿verdad? Pero queda guardada. Llaman al ingeniero, verifican qué fue lo que hizo, y entonces ahí, si lo consideró bien en la memoria de trabajo, su diseño eléctrico con todas las anotaciones en función de la normativa, él libró responsabilidades. Y entonces va el siguiente, el que implementó la instalación eléctrica. Hay un técnico que la implementa, pero hay un ingeniero que debe supervisar que lo que hizo el técnico sea consecuente con lo que está en el plano. Y entonces ese otro ingeniero también debe asumir su responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso les digo, muchachos, no es que yo quiero que ustedes sean explícitos, sino que se acostumbren a que ustedes mismos, a la hora de hacer un trabajo, justifiquen todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana eso les puede salvar a ustedes de una responsabilidad civil o penal, ¿verdad? ¿Estamos? Como les digo yo, el curso mío es esto, llegar aquí y de aquí a aquí, brincar de todo esto y llegarme que el resultado es integral es el 83 y llegar a este punto. Pero vean todo lo que está, que es matemática y cálculo 1. Vamos, y yo lo pongo ahí para que ustedes agarren la mano y no se pierdan, vean qué estoy haciendo. ¿Sí? Cada caso es un mundo. A veces yo siento como que el estudiante le cuesta sacar, por ejemplo, cuando uno pone a escribir algo, le cuesta sacarle las palabras. Cuando uno revisa los documentos de la práctica profesional, ¿verdad? Al estudiante le cuesta escribir. En este caso usted me dice que se puede brincar eso, y sí, se lo puede brincar claramente, pero yo le recomiendo, mira, no lo haga. Vamos. ¿Por qué? Porque es una guía para usted darse cuenta que es lo que está haciendo. Cuando usted se brinca pasos y usted, digamos, terminó el examen y quiere revisar qué fue lo que hizo, y esos pasos se los brincó. Entonces pasó de una ecuación y a un resultado. Entonces, ¿qué va a tener que volver a hacer totalmente el cálculo matemático nuevamente para ver si le dio bien ese resultado, ¿verdad? Con suerte metió mal algún dato en la calculadora y ya el resultado la da diferente, y por consiguiente entonces empiezan ahí. Les comento algo. Un estudiante en el quiz pasado me comentó que hizo el quiz 3 veces y las 3 veces lo hizo diferente. Le dio 3 resultados diferentes, ¿verdad? Entonces le digo yo, mándeme que usted considere que es la respuesta suya. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo mismo, al meterle la calculadora, si no, jamás le va a dar diferente, tienen que darle el mismo resultado. ¿Qué fue? Que a la hora de evaluarlo, se brincó un paréntesis o algo, y entonces obviamente le da un resultado diferente, porque la calculadora lo que hace es hacer un cálculo numérico. ¿Cómo usted expresa la ecuación para hacer evaluar ese cálculo numérico? Es donde eventualmente puede cometer errores uno, ¿verdad? Es por eso digo, la recomendación mía, no, ¿qué vas a gastar de tinta vos al poner esto? Nada, háganlo entonces, es una recomendación. Pero cada cabeza es un mundo, muchachos. Ahora bien, tomando el tema, ¿alguna duda con respecto a esto?
Acá hay dos ejemplos, ¿verdad? Faltaría el de volumen, pero no lo vamos a hacer. Ya por así decirlo, ya tienen mucha materia ustedes. Por cierto, me quedé extrañado que el día martes, en la hora de consulta, solo los estudiantes se conectaron conmigo. Yo esperaba que hubiese más dudas con respecto a los problemas que yo dejé de práctica, ¿verdad? Y no, solamente los estudiantes se conectaron. Y ellos se dijeron, todo lo van entendiendo, están esperando al final, la semana entrante, para que ponerse a estudiar para el examen, ¿verdad? Y a los compañeros que no lo saben, ¿verdad? Recuerden que este curso, teóricamente, que es requisito para máquinas eléctricas 2. Teoría y laboratorio. Pierden el curso, en teoría, en muy buena teoría, no podrían llevar máquinas eléctricas 2. Y el problema es que se afectan, ¿verdad? Se han afectado porque máquinas eléctricas 2 se implementan una vez al año. Así que hay que ponerle, muchachos. Hay que ponerle. Yo sé que para muchos de ustedes este tipo de cursos se representa como una piedra en el zapato, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es una piedra en el zapato? Porque por desgracia han pasado por los cursos de matemática y lo ganaron los cursos. Pero el concepto, los conocimientos que en ese curso se les dio, se les olvidó al ratito de haber terminado el curso. Entonces, ese es un problema, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Dudas con respecto a este problema, muchachos? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Ok. Antes de que se me olvide, ahorita dejen para ver cuántos hay conectados. Ya me imagino que ahí la computadora no me dijo que tenía un estudiante esperando. Ok, hay 31 estudiantes de los 34 que hay en este curso. La semana entrante es el examen. Vamos a tener, de las 2 sesiones que típicamente hacemos, vamos a tener solamente una sesión, que va a ser a las 10:30. Vamos. Yo habilito el examen hasta las 8 de la mañana. Entonces arrancan ustedes haciendo el examen. A las 10:30 habilito yo una sesión para ver materia. De 10:30 a 11:30. ¿Cuánto va a dar tiempo posterior a la entrega del examen? Todavía no va a durar eso. Ahí se los comunicaré el día, en el enunciado del examen, ahí va a venir indicado a cuál es la hora máxima que ustedes tienen para entregar la evaluación, ¿verdad? Obviamente se les va a dar un tiempo prudencial por cuestiones ahí de conectividad. ¿Estamos? Pero no crean que va a ser para el día siguiente. Que claro, van a ser horas en el transcurso de la tarde, no sé, todavía no he visualizado cuánto. Eso es para que estudiantes que tengan problemas de conectividad puedan enviar la información. No es para que se estén preguntando ustedes las respuestas, además de que van a haber varios exámenes diferentes, ¿verdad? No va a ser el único examen, para que ustedes no pierdan tiempo. ¿Qué hizo el compañero, verdad? Porque recuerden que si se detecta un plagio, una copia, es una falta grave y eso genera problemas serios para los